de la misma manera, pues agradezco sobremanera cuando tú tienes a alguien que, ¿verdad? Que se hizo aquí, se crió aquí, se desenvolvió aquí, empezó su éxito aquí, de momento despuntó a nivel mundial y de momento dice, bueno, pero igual que yo soy de ahí, me crié allí y soy ¿verdad? Un duro en mi campo. De la misma manera, pues tiene que haber alguien allí en el tema de finanzas que está matando la liga y tiene que haber ¿verdad? Alguien que está haciendo podcast ahí, que está matando la liga y tiene que haber alguien que hace video ahí que mata la liga. No hay que ir a New York, Londres, Tokio. Y no es que uno se crea mejor, pero definitivamente creo que es bien importante y creo que es un mensaje importante, como te digo, yo tengo hijos y cuando está míos y que no son míos, yo creo que es importante que ellos tengan la seguridad de sentirse que no son menos que nadie. Bienvenido a otro episodio de La Maestría con Raúl Palacios. Hoy nos acompaña un consultor financiero, CPA, CFA y una de las personas que yo respeto muchísimo, Héctor González. Gracias, Raúl, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Héctor, gracias por decir que sí, porque yo estaba, como te estaba mencionando ahorita antes de comenzar la entrevista, que yo te considero como de las personas en el tema de lo que es finanzas, el tema de lo que es la asesoría financiera, como una persona con un resumen impecable, con una reputación excelente. Y este espacio, cuando pensé en la maestría, yo siempre había visualizado traer personas como usted, que el perfil quizás no es que sea un perfil público, pero que son maestros en su respectiva industria. Así que quería que supiera eso. Súper honrado, gracias de verdad. Mi mamá y mi abuelita van a estar súper orgullosas con esa presentación, así que te lo agradezco. ¿Qué te llevó a ti a estudiar finanzas? ¿Qué fue lo que te atrajo? Si alguna historia, alguna experiencia cuando comenzaste, cuando eras más pequeño, que te atrajo el tema de los números. Sí, pues mira, fue básicamente algo parecido a un engaño, ¿verdad? Y lo que te quiero decir con eso es, mi tío tenía una línea de muebles, representaba una línea de muebles en Puerto Rico, y yo siempre encontré súper interesante el trabajo de ellos, ¿verdad? Iban a las mueblerías, visitaban gente, estaban en la oficina, y como que siempre aspiré y dije, contra, esto se ve chévere, yo quiero trabajar en esto. Entonces cuando me la acerco y digo, oye tío, que tengo que estudiar para seguir este camino, y me dice, finanzas es lo que es. Y yo, pues chévere, eso a mí me gustan los números, en realidad me gustó siempre el tema de presupuesto, etcétera, y yo, pues por ahí me voy. ¿Eras bueno en matemáticas? Era relativamente bueno en matemáticas, nada espectacular, pero bueno. Y entonces, pues nada, empiezo a estudiar, y cuando empiezo a estudiar y ya estoy en la universidad, como que empiezo a entender que en realidad lo que era más relevante para eso era mercadeo, pero que mi tío siempre se había quedado con la idea de estudiar finanzas. Y por eso fue que él me dijo que estudiara finanzas, pero me enamoré, ¿verdad? Me gustó mucho las finanzas y decidí, ¿verdad? Continuar el bachillerato en finanzas. ¿Y tu tío era el único alrededor tuyo que trabajaba en negocios? Sí, la realidad es que sí. El único empresario así en mi familia era mi tío y bueno, lo encontraba súper interesante, y como era algo visual, o sea, tú ibas a un almacén de muebles y ya todos esos muebles allí, de momento hacían un show de muebles y entonces, ¿verdad? Armar las patas de los muebles y ese tipo de cosas, como que lo encontraba. Iban a la isla a visitar, ¿verdad? Distintas mueblerías, lo encontraba como súper chévere. ¿Qué lecciones tú crees que te llevaste de tu tío que quisieras compartir aquí? Mira, esa es una muy buena pregunta. Te voy a decir que a lo mejor no es lo que estabas buscando, pero la lección más grande que yo me llevé de mi tío es, yo tendría a lo mejor cerca de 8 años. Íbamos a una mueblería que se llamaba Mueble Electric, que estaba en el 5, por Cupey. Y yo estaba con él un sábado y él va allí a comprar un mueble. Y era un mueble como tipo princesa, de niña pequeña. Uh-huh. Y me llamó la atención, pues no había nadie en nuestra familia que fuera niña pequeña. Y dos, pues si él vendía muebles, me estaba rarísimo que le estuviera comprando un mueble. Y en realidad era para una niña que no tenía los recursos y que ese era el deseo de Make a Wish. Ya. Y eso pues nunca se me olvidó y se lo agradezco, porque me dio, ¿verdad? Como un grado de sensibilidad con esos temas radiantes jóvenes. Sí, o sea, me imagino que ver eso por primera vez cuando no lo estaba esperando, pues quiero felicitarlo a él ¿verdad? Por haber hecho eso y inculcado en ti, ¿verdad? Porque hasta cierta medida yo sé que tú también trabajas
con fundaciones y que también donas de tu tiempo y tu expertise, ¿no? En lo que son las finanzas. Así que para que tú veas que a veces como todos los puntos interconectan así. Así mismo es. Así que, y oye, y esos tiempos de universidad, ¿tú hiciste algún internado para finanzas? Porque yo te hago la pregunta porque cuando yo estaba en la universidad, yo estudié contabilidad, porque todo el mundo hablaba de que en contabilidad hay trabajo, pero en las finanzas no necesariamente. Y te digo que para mí, uno no te diría que me arrepiento totalmente, pero si lo pudiese hacer de nuevo y si alguien me preguntara, yo le recomendaría a cualquier persona que aunque tú hagas un bachillerato en lo que sea, que lo combinaras con finanzas. Sí, pues mira, mi caso fue, entré en finanzas, enfocado en eso, y pues me enamoré de la contabilidad. Ah, eso fue al revés. Sí, entonces cuando te digo que me enamoré de la contabilidad, que ya cumplí 20 años de casado con la profesora de contabilidad, así que es que literalmente me enamoré de la contabilidad. Y entonces... ¿Te enamoraste con la profesora? Me enamoré de la profesora. Viviste un sueño de, ¿verdad? De algunos nenes yo por ahí que quizás ven a esa profesora entrar y dicen, quizás, caramba, algún día. Sí, te digo, ¿verdad? Un recuerdo súper bonito esa experiencia, ¿no? El segundo año de universidad, estoy en contabilidad básica, yo tenía 19 años, primer semestre, ¿verdad? Pues la profesora de contabilidad, en Navidades, ya tenía algunas preguntas de contabilidad, la llamé y ya el segundo semestre, pues empezamos a salir y saqué A. Pero curiosamente es el único semestre, yo creo que como estaba ahí con la perse de diantre, estoy saliendo con la profesora y la gente va a decir que me regaló la A, yo creo que es el único semestre que saqué todas pero la motivación era mucha. Era motivación, sí. Pero estoy pagando las notas, pero ¿Qué edad tenía ella? Curiosidad mía. Sí, 21 años. Pues era ella es mucho más inteligente que yo. Ella entró a la universidad a los 16. Ok. Terminó bachillerato a los 20. Y entonces estuvo un año dando clases con la idea entonces de que si lo hacía bien, pues hice 2 años a hacer maestría y regresar. Y en ese año fue que nos conocimos. Pues es que vio los ojitos verdes y entonces... y quedó ahí. Y entonces, ¿qué fue? Que ella, me imagino que, aparte de la relación personal, me imagino que te vendió un poco la combinación de las dos. Pues mira, que literalmente, ¿verdad? Me enamoré de ella, de Wanda, y me enamoré de la contabilidad en el sentido de que se me hacía fácil, ¿verdad? Yo lo que he encontrado a través de los años es que es bien difícil que alguien estudie finanzas. Es mucho más difícil que después aprenda contabilidad que si alguien estudia contabilidad después aprenda finanzas. Pues yo contabilidad como un lenguaje. Es verdad. Y yo creo que es la mejor. Una vez tienes el lenguaje, pues tú puedes más o menos desenvolverte en lo demás. Y a mí como que de verdad se me hacía natural el lenguaje, quizás fuera relajo, a lo mejor es que la tenía ya cerca y se me hacía más fácil entenderlo todo. Y en realidad me ayudó un montón porque ella era CPA allá, yo era bagger en Econo. De hecho, como a otra persona que conocemos, que le ha ido bastante bien en la vida. Algo así. Pues entonces, yo era bagger, ella era CPA, pero ya, ¿verdad? Ya había caminado ese camino. Entonces me dijo, mira, cogete el Accounting Bowl, por ejemplo, tienes que solicitar internados. Y yendo a la pregunta específica de los internados, mi primer internado profesional me lo dio otra de las personas que tú entrevistaste, que es mi panita, y Kenneth Rivera. Y es mi panita ahora, o sea, en ese momento yo no lo conocía. Y llegó una clase de verano y le digo, profesor, yo quiero hacer un internado. Yo lo que voy a pedir que por favor, si yo saco A, que me trate de ayudar. Entonces me dijo que sí. Y un año después me llamó y me dieron mi primera experiencia profesional en Deloitte. Y yo le doy mucho crédito, ¿verdad? Y mucho agradecimiento a él porque en realidad él fue, ¿verdad?, de los que me dio esa primera oportunidad. Como nota curiosa, él dice que él me hizo esa oferta porque yo para esa etapa tenía, ¿verdad?, como una apariencia medio caco y tenía unas gafas así, Garnet, blancas, y él decía, no hay manera de que este muchacho saque A, así que déjame decirle que sí, después resolvemos. Así que eso después se lo puedes confirmar con él.
Pero de verdad que se lo agradezco mucho. Se lo voy a decir sobre tener el cerquillito. Exactamente. Así que, pero se lo agradezco mucho y después de eso pues hemos compartido en la junta del colegio CPA, un montón de cosas y lo considero uno de mis mejores amigos. No, y Kenneth, para el que nos esté viendo ahora, que quizás no sepa, Kenneth tiene socio en Galíndez, Kenneth todavía da el curso de Regulation en lo que es Becker, CPA. Escribe columnas todas las semanas en el Nuevo Día que me hace sentir mal porque el volumen de él es bien excelente y yo en el día de la entrevista se lo dije que yo lo consideraba como el beautiful mind de lo que eran los taxis. Sí. Expresidente de la Cámara de Comercio, expresidente del Colegio CPA, expresidente de la Junta de Acueducto y una persona súper humilde y bien comprometida con muchas causas. Y fajona. Y súper inteligente. O sea, una persona que lee mucho, o sea, se mantiene el día. De acuerdo. Pues qué bueno que Kenneth, ¿verdad? Gracias Kenneth por haber, ¿verdad? Haber observado que el niño necesitaba ayuda y que había que encaminarlo un poco. Así que hace el internado que en Deloitte fue. En Deloitte, en contribuciones, un verano básicamente, y después a lo mejor un pedazo del semestre. Entonces, gracias a que yo tenía ese internado, me ofrecieron después un internado en PricewaterhouseCoopers, y entonces pues de ahí, ¿verdad? Me hicieron oferta después de trabajo y comencé a trabajar en PricewaterhouseCoopers. Pero estoy de acuerdo, era bien obvio, bien marcado en ese momento que en finanzas era bien limitada la cantidad de oportunidades de internado de trabajo comparado con contabilidad. Pues por eso es que sí le aconsejo que si tiene la oportunidad de trabajar en esas compañías lo hagan. Uno, porque son compañías globales con un acceso a recursos, aprendes un montón, trabajas con gente súper competente y te dan una base salariales súper generosas que cuando tú a la hora de cambiar de empleo, pues siempre haces una base que se queda contigo por lo general. O sea. Sí, yo te voy a decir, yo tuve una suerte, o sea, bien particular, que es que cuando yo entro a Price, ponle que la primera semana iba a estar asignado a alguna farmacéutica relativamente lejos, y algo pasó que lo cancelaron, y entonces me movieron a auditar fondos mutuos de inversión. ¿En UBS, imagino? En ese momento existían unos fondos que se administraban en Popular. Y entonces, yo había estudiado finanzas, ya, ¿verdad? Como que había empezado a pensar en la posibilidad de coger un examen que se llama el Chartered Financial Analyst. Que se llama ahorita. Y entonces, pues nada, o sea, me dio la oportunidad de empezar a ver las inversiones más de cerca, y eran muchas entidades legales separadas, similares. O sea, que me daba la experiencia de audité una hora, el mes que viene otra, el otro mes 2 más. O sea, que en verdad en un tiempo relativamente rápido pude coger como un expertise en esa área. Que se combinó, que estaba en contabilidad, pero en realidad estaba en la industria de finanzas. O sea, que para mí fue como que perfecto. Sí, o sea, en ese momento se alinearon los planetas, como quien dice, yo creo, porque si ya tú estabas considerando estudiar para esa certificación, para los que no sepan, el CFA, Chartered Financial Analyst, de las certificaciones financieras más respetadas en el mundo, simplemente porque hay una escasez de gente que se cogen un examen una vez al año y tienes que pasar 3 exámenes, o sea que en promedio te puedes tardar 3, 4, 5 años en hacerlo, así que el hecho de que se te diera la industria particular en ese momento, yo creo que estaba la energía del universo estaba alineada a tu favor en ese sentido. Sin duda. Y te puedo decir, o sea, para mí fue más difícil el CFA que el CPA. Bueno, yo creo que estadísticamente estoy casi seguro. Bueno, simplemente por el mero hecho de la cantidad que hay, ¿no? ¿Cuántos CFA hay en Puerto Rico? Yo estimo menos de 40, pero yo creo que también tiene que ver con el tema del compromiso, ¿no? Por lo menos cuando yo cogí el CPA, pues tú podías encerrarte, estudiar y por lo menos intentar pasar todo el examen de una vez. Con el CFA no hay manera de hacer eso porque de la manera que está estructurado, pues en una parte este año, como tú mencionaste, si lo pasas, tienes que esperar un año después.
En mi caso pasé la primera parte, la segunda parte no la pasé, o sea que tengo que esperar un año solamente para repetirlo. O sea que está Entonces otro año, en mi caso fue un commitment de 4 años. Pero pues por las circunstancias pues tuve la suerte de poder completarlo. Y eso a su vez pues fue lo que después me viabilizó el poder moverme más directamente a finanzas y más lejos de la contabilidad. Sí, porque ahí tú, sí, yo recuerdo porque también hay una historia que la gente no sabe, es que este hombre dio una charla cuando yo era estudiante en la UPI, cuando yo estaba liderando la Asociación de Estudiantes de Contabilidad y estaban reclutando para asesores financieros. Y yo creo que tú mencionaste que estuviste, ¿verdad?, en PwC y después brincaste al, yo creo que el cliente, ¿no? Sí, en ese caso UBS ya había desarrollado unos fondos mutuos de ellos y estaban buscando a alguien que hiciera el rol básicamente de contralor de los fondos. Mi reacción al momento pues fue como decir, mira, en verdad eso a mí no me interesa porque quiero moverme a finanzas. Y me acuerdo que era cerca de Thanksgiving, estábamos en casa Wanda y yo, y cuando solo iba Wanda me dice, pero chicos, dijiste que no así, pues pregunta, mira, a ver, a lo mejor estás más cerca anyway. Y entonces llamé de nuevo y cuando me dijeron la oferta, pues dije, pues está bien, pues yo... Las mujeres orientando a uno, ¿verdad? Yo me muevo y tienes razón. Entonces, la realidad es que tenías razón, ¿verdad? Hacía sentido explorarlo un poco más. Y entonces estuve en ese rol como 2-3 años y en ese periodo fue que terminé el CFA y en ese momento no había nadie que tuviera el CFA y entonces una plaza que se desarrolló en un área que era de consultoría de inversiones como tal y como yo era, ¿verdad? Como yo tenía esa certificación, pues fue lo que en realidad me ayudó para que me soltaran del área de contabilidad y poder moverme a... Sí, que era la visión, me imagino. Era, o sea, que era lo que la estaba visión. tratando de perseguir, que ahí yo creo que lo que yo me tomaría de esa historia es que a nivel de carrera, que uno siempre tiene que estar pendiente, ¿verdad?, de esas oportunidades y te preparaste sin que te lo pidieran, porque tú estás ejerciendo el rol de contralor, pero a la vez estás estudiando finanzas porque estás visualizándote no ahí, tú estás visualizándote en ese próximo paso. Y yo creo que mucha gente a veces hacemos ese error de esperar a que se nos dé una oportunidad para comenzar a prepararnos para esa oportunidad y en ese camino pues pierde un montón de tiempo que normalmente, o sea, si lo aprovechas pues pasa lo que te pasó a ti. De acuerdo. Lo otro que yo te añadiría, ¿verdad?, así como consejo es, o sea, yo tengo que admitir que yo he tenido mucha suerte de gente que me ha querido ayudar. O sea, que cuando yo miro la historia que te dije que en realidad no tenía que hacer eso. En realidad él me quiso ayudar. ¿Por qué? Pues yo no sé en ese momento, él se miró hace 20 años atrás. Wanda sí, pues nos casamos, ¿verdad? Hace sentido que me quisiera ayudar. Pero hay muchas otras personas, Javier Baella, que era profesor de finanzas, me dejó, me puso como TA, como teacher assistant, nada, en fin, un montón de gente a través del proceso de los años. Simplemente, si yo miro hacia atrás, pues yo pienso que me han ayudado. No, porque la realidad es que uno tampoco, nunca lo hace solo. Pero yo creo que para el crédito de Kenneth, pues you've kind of made him right, ¿no? En esa parte, o sea, que yo creo que quizá, y a veces las personas son así, a veces uno no ve el potencial que uno tiene hasta que haya otra persona el que dice, chico, pero lo puedes hacer, o sea, no sé. Sí, eso, yo tengo, ¿verdad?, 3 hijos, uno de 16, uno de 12 y una nena de 3. O sea, con la profesora, ¿no? Con la profesora, además, sí. Exactamente. Y el mejor regalo que tú le puedes dar a alguien, y tiene que, ¿verdad?, con lo que te estaba comentando que tú me respondes, en realidad es cuando alguien cree en ti antes de tú mismo creer en ti. Y yo a través de mi carrera he visto eso, ¿verdad?, como varias veces de gente que como que ha apostado a mí o me ha puesto en unas posiciones o unas situaciones antes de lo que yo pensé que estaba listo y en realidad pues, o sea, ellos vieron algo en mí, en verdad, el mejor regalo que, ¿verdad?, que uno puede recibir y que uno puede darle a otra persona. ¿Tienes algún ejemplo de cómo lo estás tratando de ahora de ejercer
sea en tu rol de carrera o como papá, cualquiera de los dos. Sí, mira, voy a empezar con el de padre, pues definitivamente, o sea, creo que muchas veces pues uno tiene que dar un balance porque, ¿verdad? Los jóvenes, los hijos de uno tienen sueños y por un lado hay veces que tú dices, diantre, pues que se va por este lado, a lo mejor es como bien riesgoso, pero por otro lado pues no quieren matarle el sueño. Claro. Y eso es algo, ¿verdad?, que tengo bien presente por eso mismo, de cómo uno siempre demostrarle que uno cree en ellos, porque la verdad uno cree que tienen todas ¿verdad?, las herramientas. Y lo otro te diría en términos profesionales, a lo mejor voy a usar un ejemplo relacionado al ámbito profesional, pues cuando, ¿verdad?, en el envolvimiento que tengo en entidades sin fines de lucro, pues también, ¿verdad? Yo creo que es bien importante, como que, ¿sabes?, si creemos en esto, pues, ¿verdad?, nosotros como Junta creemos en esto y sabemos que se puede hacer y queremos que ustedes lo puedan hacer. Te diría que esa es la manera que más me viene a la mente como lo estoy tratando de replicar. No, súper. Y te iba a hacer la pregunta de si, porque yo creo que tú también hiciste una maestría, ¿verdad? No, nunca llegué a hacer una maestría. No, La hice, ¿verdad? En ese momento el CFA como que de alguna manera se consideraba por lo menos como un equivalente. En un momento dado yo creo que lo es todavía. O sea, sí, quizás, ¿verdad? No he estado tan atento a eso. Reciente, en algún momento pensé irme a hacer doctorado a la vez que Wanda. Pensaba en algún momento los dos ir como carrera de, ¿verdad?, de profesores bien temprano, pero pasó un poco lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Que en mi caso, pues, tenía necesidad financiera, ¿verdad?, real y era muy difícil ¿verdad?, el dejar pasar la oportunidad de trabajar en una firma que ya tenía una oferta y entonces con la idea de, pues, estudiar a lo mejor 5 años, que es lo que tomaba el doctorado. Así que ahí se fue de la maestría al doctorado y me quedé con el CFA y con la profesora. Estaba en la maestría live ahora. Exactamente. Mira, y te iba a preguntar, yo me imagino que todo el mundo que te ve te quiere hacer las mismas preguntas, ¿verdad? O sea, ahora voy a tomarme el atrevimiento de hacer las preguntas que estoy seguro que estás cansado de escuchar. Yo sé que no es que te quiera obligar a contestar algo que no quieras contestar, pues yo sé que hay unas limitaciones de regulación por la profesión que ejerces, pero en términos de las inversiones, ¿hay alguna, por ejemplo, lo que es cripto y estos nuevos activos que han probado ser súper volátiles, que hace un año eran súper populares, la gente estaba bien feliz, hoy día no tanto? ¿Cómo tú ves ese tipo de activo y si tú crees que es un activo que la gente todavía debería de considerar, ¿no?, a medida de crecer o invertir en su portafolio? Pues gracias por la pregunta. Sí, hay un montón de limitaciones en términos regulatorios, pero te la voy a contestar como mejor puedo. En realidad yo básicamente no creo en hacer apuestas específicas a prácticamente nada. Quizás también tiene mucho que ver con el rol que yo ejerzo, que en realidad yo trabajo mucho con instituciones que ya han levantado un capital como un fondo total, etcétera, y lo que, ¿verdad?, el primer mandato en realidad de preservación de capital no es necesariamente de asumir riesgos mayores. Porque ahí están trabajando, imagino, con muchos fondos de lo que es para retiro, por ejemplo, imagino. Sí, de las instituciones, como puede ser una fundación que tiene un caudal, ¿verdad?, que con eso otorga becas y eso ¿verdad?, hay que manejarlo a la perpetuidad, literalmente. O sea que lo que están buscando es un rendimiento, pero no necesariamente exponer mucho el capital. Y para eso, ¿verdad?, pues lo que uno hace es diversificar lo más que uno pueda. Yo te comentaba el otro día que nos vimos que eso suena como fácil. La gente, cuando tú le dices, mira, ¿qué es lo que tú te dedicas? Pues a hacer portfolios diversificados, ¿verdad? La gente te dice, bueno, pero es que eso es como tan fácil, ¿verdad? Y mi respuesta es, bueno, es tan fácil como hacer ejercicio y comer saludable. No, ¿verdad? Y lo que quiero decir con eso es, ¿verdad?, la teoría es fácil, pero no hay un montón de gente que se resbala y tiene que ver mucho con que, pues, de momento tal tema ahora mismo está en boga y entonces uno ve que el pana le está yendo bien, el vecino le está yendo bien y como que, ¿verdad?, te da el FOMO y porque me estoy quedando atrás y que, o sea, como que tú no sabes lo que estás haciendo. Y en realidad estas cosas son como bien cíclicas y de nuevo
te insisto que tiene mucho que ver con el tipo de trabajo que yo hago, que es más de preservar capital y mucho menos de, ¿verdad?, de tratar de multiplicar, ¿verdad?, asumir riesgos mayores. Así que en realidad yo no tengo postura con prácticamente nada, más allá de asegurarte que no tienes mucho de absolutamente nada para evitar, ¿verdad?, sí, que problemas mayores. No de apostar a un activo solamente, yo creo No que... es apostar a la diversificación, como el ejemplo que di, ¿verdad?, es como apostar a ser disciplinado en tu dieta, ser disciplinado en tu ejercicio. Eso es lo que estaba apostando para acá. En realidad estaba apostando mucho al behavior tuyo como inversionista. Y eso le dedico mucho tiempo. Y hablando de behavior, yo tengo que agradecerte realmente, porque yo saco una columna todos los años de mis libros favoritos y tú en esa columna comentaste uno que te gustó, que se publicó en el 2020, que se llama The Psychology of Money, y yo lo leí este año y ya además está decir que va a estar en la columna del 2022, pero aparte de eso, que lo escribió Morgan Housel para que lo verifiquen y lo chequen, porque es tremendo libro y es corto, no es tan largo, 220 páginas más o menos. La realidad es que él no es un libro típico de finanzas, porque él no está ahí para hacerte o demostrarte que sabe de matemática o darte algún tipo de advice. Él es un libro que habla más de lo que es la psicología y lo que es los behavior economics de nosotros, y cómo el ser humano tiene un bias constante entre lo que es sus experiencias, su círculo de amistades, que estudió, y que la mayoría de nuestras decisiones no las tomamos por lo que dice un spreadsheet necesariamente, sino por lo que, ¿verdad?, por lo que la emoción dicta, por lo general. ¿Qué de ese libro te llevaste y qué tú crees que nosotros podemos hacer como ¿verdad?, futuros inversionistas en este tema, que para poder mejorar en esa toma de decisiones? Mira, lo primero que me llevo es que él hace mucho la relación de cómo o sea, lo que significa el dinero, ¿verdad?, para él, y básicamente él lo traduce como a libertad, ¿no? Y yo creo que eso es, o sea, a lo mejor si tú me hubieses preguntado, y te comentaba que casualmente vi la entrevista de Jay que hiciste recientemente, y o sea, uno va cambiando con el tiempo lo que uno quiere, y a lo mejor hace 20 años pues uno pensaba que finanzas, o por lo menos yo pensaba que es como maximizar el dinero todo el tiempo, y del libro pues yo saqué que de alguna manera pues no necesaria, at some point, en algún momento dice, no, pues que ya para mí el dinero lo que significa es que yo puedo hacer las cosas que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, ¿verdad? Yeah. Y no necesariamente hay o sea, no tienes que seguir en el hamster wheel que hablabas con Jay de seguir buscando dinero por el mero hecho de seguir buscando dinero. Hay cosas que valen más, que es el tiempo. Que es el tiempo, exacto. Eso es lo que saqué. Y en términos de consejos, a mí me gusta mucho, ¿verdad?, pregunta común que la gente me hace, como, ¿cuál es el portfolio óptimo? Pues él habla mucho de eso, ¿verdad? Es como, bueno, es que depende, en realidad la gente se va a hacer difícil entender esto, pero en realidad depende de las circunstancias bien particulares tuyas. ¿Sabes? Matemáticamente yo te puedo decir, en teoría este es el portfolio que es mejor, pero a lo mejor a ti no te funciona porque precisamente psicológicamente no vas a poder aguantar la volatilidad de ese portfolio, por ejemplo. O estás tratando de... O sea, que él hace un ejemplo de que si eres un trader, a ti no te importa, ¿verdad?, cuán bueno sea el activo, porque en 12 meses, menos de 12 meses ya no lo vas a tener encima, ¿verdad? Así que, como que yo creo que en esa parte del libro yo encontré que él explica bien por qué el tema de qué inversión es mejor es tan complicada, y algo que yo mismo cuando hablo con mi esposa no me cree que cuando yo le digo que mira, no es tan fácil, o sea, ya está, quiere que se lo diga como que sí o no, sí o no, sí. Claro. Hay una estadística que a mí me chocó, que fue una columna que publiqué reciente en El Nuevo Día, que el 32% de las personas que decían que ganaban más de 250 mil pesos al año en Estados Unidos admitían
en el censo que vivían cheque a cheque y se están ganando más de 250,000 pesos. Obviamente, ¿verdad? Yo no quiero pensar que algo, que un problema fácil, pero claramente no es tan sencillo como ganar más, porque si fuese un problema de ganar más, esa estadística no existe. O sea, ¿qué tú crees que es lo que se nos hace tan difícil a nosotros los humanos en poder y saber manejar bien nuestro dinero? Porque al final del día es lo que tú dijiste ahorita, que o sea, en teoría no gastes más de lo que tú ganas, debe ser algo que es bastante straightforward, sí, pero a la hora de nosotros ejecutarlo o practicarlo no ocurre. Pues mira, te lo voy a contestar. Ahorita hablamos de Morgan Housel. Él, además del libro, ¿verdad? Escribe unas columnas de lo más chéveres de vez en cuando, y él escribió una recientemente que él argumenta que la habilidad más importante de alguien para ahorrar ¿verdad? o hacer capital es, lo voy a decir en inglés, ¿verdad? Stop moving the goalpost. ¿Verdad? El ejemplo que estás dando, a lo mejor empezaste en $50,000 y estás contento ¿verdad? Con lo que tienes con esos $50,000. O digamos, que no, o sea, que el dinero no te da. Te empiezan a ganar el 70 y el dinero te da, te empieza a ganar el 90, empiezas a tener a lo mejor cosas que querías hacer, unos viajes, lo que sea. Empieza a ganarte 120 y de momento quieres un bote. ¿Verdad? Empieza a ganarte 150 y entonces ahora quieres 3 carros. Empieza a ganarte 200, ahora quieres una casa más grande que envuelve más mantenimiento. Entonces, y a eso lo que comentaba ahorita, por eso es que es importante uno conocerse y uno saber qué es lo que uno valora, y llega un punto en que probablemente vas a concluir que no necesariamente son cosas materiales, que a lo mejor algo bien raro viniendo de la industria, ¿verdad? Que yo vengo, que es de ¿verdad? Uno como ayuda a la gente a ahorrar dinero, pero muchas de las conversaciones que yo tengo con gente que ha ahorrado dinero, pues mira, ya lo ahorraste, pero no, ¿verdad? No tan solo es mantenerlo, perpetuarlo hasta después de tu vida, ¿verdad? Aparte de pues, disfrutarlo, y lo puedes disfrutar de muchas maneras, ¿verdad? Puedes disfrutarlo ayudando a gente que aprecia, ¿verdad? Familiares que aprecia, que a lo mejor no puedes hacerlo, ¿verdad? Impactando comunidad, causas que sean importantes para ti. Y otra manera, ¿verdad? Es lo que dije ahorita, el tiempo. En vez de seguir, bueno, voy a seguir compounding, ¿verdad? El dinero, y sigo trabajando y estoy en Hustle, pues mira, ya tienes dinero suficiente, puedes cogerte un break. Ahora no tienes que trabajar los 5 días a la semana, puedes trabajar 4, pero para eso te hace falta tener ¿verdad? La humildad y la conciencia de decir, ya, no me hace falta más nada material. Hay en el libro también, él toca este punto que para mí es fascinante, que para tú ganar dinero usualmente requiere una destreza y un mindset distinto, ¿verdad? Porque tienes que ser una persona riesgosa, que apuesta a él, que se pone out there, ¿verdad? Para presentarse al mercado, y que la etapa de preservar y mantener el dinero es totalmente diferente, ¿no? Como que para tú ser una persona que es juiciosa con el dinero, pues te toca ser una persona un poco más humilde, una persona que no necesita ostentar. Más precavido con los riesgos. Y más precavido con los riesgos. Entonces es fascinante, ¿verdad? Cómo esas dos filosofías se encuentran, porque tú idealmente en una, ¿verdad? Si te va bien, te vas a encontrar en ambas etapas en algún punto. En una etapa que vas a tener que tomar un riesgo que quizás no es lo que tú querías, pero lo vas a hacer, y una etapa que tienes que saber cuándo parar. ¿Tú crees que tú también te relacionas un poco con esa filosofía de cómo él la describe? Sí, sin duda, ¿sabes? Y tiene que ver con la pregunta que me hiciste ahorita, ¿verdad? Cuando alguien me pregunta, mira, ¿qué tú crees de tal inversión? Pues eso es más la etapa de estoy en la de arriesgar, y si me sale bien, me sale bien, y si no me sale bien, pues tengo tiempo para resolver. Pero como te decía, pues en la industria que yo estoy y los clientes que atiendo están más en las de preservarlo. Y de hecho muchas veces me pasa que hasta me lo critican a lo mejor, ¿verdad? Me dicen, mira, yo siento que como se quejan que no eres tan rico. como que me llevas por aquí, ¿verdad? Y usando una analogía no con la comida, ¿verdad? Es como, mira, chico, pues me comí un helado y no me pasó nada, ¿verdad? Pues asumiste el riesgo y no me pasó nada. Mañana me comí otro helado y no me pasó nada. Está bien, pero
¿verdad? Pero si sigues así, at some point, ¿verdad? Y lo malo con estas cosas es, bueno, igual que el ejemplo de helado, ¿verdad? Te puede funcionar por 10 años, 15 años, 20 años, pero cuando te deja de funcionar, pues el efecto es bien catastrófico, ¿no? En términos de salud, pues puede ser que simplemente te muera, o puedes tener como en la entrevista que estábamos hablando de Jay, ¿verdad? Que él habla de, ¿verdad? Que pudiera tener un episodio de infarto, de derrame cerebral, pues acá pues perder el capital que estuviste ahorrando por mucho tiempo. Entonces por eso es que yo pues, te comentaba que le huyo a ese tema, a asumir estas posturas en cosas específicas, llámale como se llamen. Sí, y oye, al final del día, uno lo que está tratando de, ¿verdad?, es de ser responsable un poco con eso, porque otra cosa que yo creo que la gente también no considera a la hora de las inversiones es que no todo lo que se dice es ley, no todo, y usualmente el tema es mucho más complicado. Hay gente que quiere simplificar el éxito financiero y atribuirlo a una mentalidad nada más, o quieren decir que si apuestas a este activo o haces ¿verdad? 1, 2, 3 pasos, vas a ser millonario, por ejemplo, y la realidad es que la mayoría de los millonarios toman 60 años en hacerse, y la mayoría del éxito no se trata de eso tampoco. O sea, eso es algo que no se puede simplificar a 1, 2, 3 pasos, porque si fuese un tema de trabajar fuerte solamente, hay un montón de maestros que serían millonarios y no lo son. Hay un montón de policías que serían millonarios y no lo son. O sea, hay un tema también de la carrera que se escoge y de la suerte, que es parte de que una pieza que la gente no quiere aceptar que existe. Sí, o sea, ¿verdad? Yo creo que, ¿verdad? Uno puede decir suerte y uno puede decir el ambiente en el que uno está, que, ¿verdad? Oye, es virtud de la suerte. Warren Buffett habla mucho de eso, ¿verdad? Él dice, mira, yo he acumulado esta cantidad de capital, pero claro, yo nací en Estados Unidos en una época donde estaba, ¿verdad?, un crecimiento económico brutal. Mi papá se dedicaba a este rol. Bill Gates lo ha hablado también. Él tenía ¿verdad? En el high school que él estaba, había esta computadora bien particular que más nadie lo tenía. Steve Jobs creo que tuvo acceso como un internado, si no me equivoco, con Xerox, porque vivía allí en California. Y entonces pues eso, ¿verdad? Yo creo que es parte de nuevo de uno conocerse y ser honesto con uno mismo, y es parte del ejercicio de uno aceptar que gran parte del éxito que uno tiene que ver con las circunstancias que rodean y la cantidad de gente que te ayudó y que te abrieron camino, y de la misma manera pues reconocerlo para ver cómo las otras personas, ¿verdad?, pueden tener también esas oportunidades. Algo, y ¿verdad?, de nuevo me desvío un poquito, algo que yo aprendí en una actividad que hicimos del trabajo. Fuimos con varios clientes a ver entidades sin fines de lucro. Eso fue ya hace quizás como 8 años. Y fuimos a nuestra escuela en Loíza, que es una escuela de alternativa. Y yo me acuerdo que en ese momento el director ejecutivo nos dice, mira, es que aquí cuando alguien llega, no es como que se le enseña ahí, ¿sabes?, matemáticas. ¿Sabes? Llega y nosotros conocemos al muchacho o la muchacha, ¿verdad? Y entendemos sus circunstancias. Dice, ¿tú te crees que, me decía literalmente, ¿tú te crees que un muchacho que a lo mejor tiene un problema en la casa, que su papá le da a su mamá, o que su papá y su mamá están presos, ¿tú crees que tienen en realidad la capacidad para enfocarse en 3 más 5 ese día? Así que primero atendemos eso. Cuando eso se resuelve, o sea, no que se resuelva, cuando eso se atiende, pues después nos movemos a lo otro. Y eso yo creo que comunica de nuevo, ¿verdad?, el mensaje de que no todo el mundo tiene el mismo ambiente y por lo tanto la misma suerte. Y de nuevo, en este tipo ¿verdad?, en el tema de uno ahorrar y hacer capital, pues hay unos elementos que sin duda pues te ayuda a estar en un ambiente adecuado. Así que nada. Y yo creo que lo que tú dices también es cuestión de recalcar que sí, nadie le quita a Bill Gates y a Steve Jobs y a Warren Buffett, que son excelentes profesionales, que tienen
mentes privilegiadas probablemente, o sea, que son personas que tenían los ingredientes para ser una persona de alto rendimiento en lo que sea que, nada, en la carrera que escogieron, pero cada persona tiene un evento usualmente, hay un elemento de suerte que eso sale, y yo leí, hay un libro que yo recomiendo que se llama The Biggest Bluff. Esto es una escritora que se entrena a jugar póker. O sea, ella se asocia con uno de los mejores jugadores de póker, que ahora mismo no me recuerdo el nombre, pero básicamente le dice, mira, aquí tengo esta idea de querer jugar en la Serie Mundial de Póker en un año. Tú me entrenas a aprender el juego y eso. Y el libro es parte memoir, parte una introducción al póker y parte ¿verdad? Te enseña, te da unas lecciones de cómo el póker simula un poco la vida real. Porque el póker es, igual que la vida, un juego de información incompleta. Y que tú puedes tener muchas veces en la vida la mejor mano y tú puedes perder como quieras. Y tú puedes tener la mano que, o sea, tenías porcentualmente, matemáticamente, no una buena probabilidad de ganar y te hiciste millonario con eso. O sea que yo creo que el tema de que yo hago mi propia suerte, yo difiero muchísimo con eso. Y el hecho de que tú no quieras aceptar que sí hay eventos que están ocurriendo todo el tiempo que también se pueden hacer o deshacer un resultado, eso es parte de la ecuación, seguro. De la ecuación. Y yo creo que dentro de la industria, me imagino que lo tienes que haber visto hasta con las mismas inversiones, porque por ejemplo, estoy seguro que mucha gente que recomendaba los bonos de Puerto Rico nunca pensó que los bonos de Puerto Rico y eso iba a ser, ¿verdad? Lo que pasó. Eso por ley, eso no supone que ocurriera, pero ocurrió. Entonces, y ahí me imagino que tú puedes atribuir eso a cualquier cosa, ¿no? Sí, piensa real estate en Puerto Rico por un montón de años, ¿verdad? Se afectó. Piensa, por ejemplo, la pandemia, ¿verdad? No quiero decir a lo mejor el nombre específico, pero piensa lugares que estuvieron cerrados, o sea, completamente, ¿verdad? Herméticamente cerrados 2 años. O sea, ¿en qué análisis alguien incorporó, verdad? Mira, esto no va a generar ingresos por 2 años, ¿verdad? Eso no. Así que hay un montón de cosas que uno no controla y esa es la parte, ¿verdad? Difícil, a veces interesante del trabajo, ¿verdad? De cada uno, que uno vive en un mundo incierto y eso, ¿verdad? ¿verdad? Es bien difícil para el ser humano aceptar la incertidumbre que los rodea, pero ¿verdad? Parte de mi trabajo es cómo manejamos esa incertidumbre. Y como tú, un doctor, ¿verdad? ¿Cómo tú defines, no sé si lo puedes decir como profesional o quizás como una filosofía personal, cómo tú defines el riesgo para ti? O sea, ¿cómo tú definirías el riesgo y qué son lo que tú tratas de observar de cualquier evento que tú eres meticuloso con eso hasta tratar de llegar a una buena decisión? Porque yo creo que lo que todo el mundo trata de hacer en sus finanzas, con salud, en la carrera, es cómo tomamos mejores decisiones. Muy, muy buena pregunta. O sea, yo creo que hay veces que hay un mismatch entre cómo se define riesgo en la industria, que es principalmente volatilidad, y cómo ¿verdad? El inversionista o el consumidor lo define, que es como, ¿verdad? Yo lo interpreto como pérdida permanente de capital. Así que, yendo al ejemplo que estaba hablando ahorita, pues un portfolio diversificado por naturaleza tiene una probabilidad bien baja de que tenga pérdida permanente de capital porque está el dinero distribuido en muchas cosas. O sea que tendrían que dejar de funcionar muchas cosas de manera permanente para que haya una pérdida permanente de capital. Sin embargo, sí tiene, ¿verdad? Volatilidad, y volatilidad es literalmente lo que dice la palabra, ¿verdad? Que el valor, si tú fueras a ver, ¿verdad? Liquidar un portfolio hoy o mañana pasado, pues puede fluctuar en base a lo que esté pasando. Que en realidad no es distinto a lo que pasa con las casas y lo que pasa con los negocios privados. Lo que lo hace distinto es que por ser portfolios líquidos, pues tú tienes valorizaciones diarias y entonces esas valorizaciones pues ¿verdad? Todos los días te abofetean, ¿verdad? Para bien a veces, para mal a veces. Pero en realidad, pues no es nada distinto cuando tienes un negocio privado. Piensa en
pues, en cualquier negocio privado que no tiene una valorización necesariamente todos los días, pero en realidad su valor cambia todos los días. Lo que pasa es que esa información no la tienes presente. Pero entonces, me imagino que esto tienes que ejercerlo mucho con tus clientes, que como sí hay valores que cambian todos los días, yo puedo ver eso todos los días y yo puedo hacer mi propia película dramática Sí. o de horror sobre lo que está ocurriendo y eso puede cambiar ¿verdad? Mi estado de ánimo, eso puede cambiar mi percepción de cómo yo soy como inversionista. ¿Qué consejo tú le das a la persona que está tratando de entrar en este mundo de finanzas para cómo atemperar ¿verdad? Ese cambio numérico diario que puede cambiar también tu estado emocional? Pues muy bien, te voy a dar tres comentarios. El primero es, pues de nuevo, evitar concentraciones, ¿verdad? Para evitar pérdidas permanentes de capital. Ese es el primero y el más básico. Una vez tienes un portfolio diversificado, pues entra el tema de que, ¿verdad? De que no te desligas de la volatilidad, que es lo que están mencionando, ¿verdad? El sub y baja. Dos comentarios principales ahí. Por la naturaleza de que ¿verdad? Una inversión debería ser a relativamente largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que si tú necesitas, este es el primer punto, ¿verdad? Si tú necesitas el dinero, por ejemplo, para pagar la escuela de tu hijo en 6 meses, pues en realidad no es invertirlo, pues en realidad nadie te puede decir con certeza cuál va a ser esa valorización de aquí a 6 meses. Y si de momento pasa algo imprevisto, que es lo que, ¿verdad? Lo que siempre pasa, porque si fuera previsto, pues tú lo incorporas. Pero pasa algo como tipo la pandemia, pasa algo que no estaba, ¿verdad? Que nadie lo vio venir. En ese momento específico, pues vas a tener que pagar el colegio del nena, así que vas a tener que vender los valores en ese momento que no necesariamente es el más oportuno. O sea, hay un tema ahí de asegurarte que el dinero que tú necesitas en realidad, en el corto plazo, pues no lo puedes comprometer en una inversión a largo plazo. Igual que no lo comprometerías en un negocio privado al que no puedes sacar el dinero. Lo mismo. Y el otro punto sería entender bien la volatilidad que estás asumiendo y qué significa en términos de dólares, ¿verdad? Si tienes $1,000 y lo invierto de esta manera y viene una bajada bien grande, pues ¿cómo en realidad se verían esos $1,000 y cómo te sentirías en ese momento? Y ahí es que viene, ¿verdad? Una parte interesante, pues mucha gente me dice, sí, yo aguanto esto, yo lo aguanto. Pero parte de lo que tú tienes que incorporar es, vamos a poner que bajo ese portfolio hipotético pues baja 20%. De $1,000 son 800. Pero en realidad no es tan solo eso, es que por algunas razones que bajó de 1,800, ¿verdad? De $1,000 a $800. Y es que hay una guerra. Pues, o sea, lo que te quiero decir es que la ansiedad que te genera el portfolio no es única, ¿verdad? Es que viene a su vez con otra ansiedad de algo que está pasando en el mundo, que puede ser una pandemia, puede ser una guerra. Y entonces tienes que estar seguro que tú puedes manejarla. Y en la medida que lo puedes manejar, pues ese portfolio pues es posible que sea adecuado para ti. En la medida que no, pues de seguro tienes que mover algo que tenga mucha menos volatilidad y por lo tanto menos rendimiento. ¿Tú lo aconsejarías? ¿Tú crees que es buena idea ver ese cambio de valor todos los días? ¿O tú recomiendas que sea algo quizás menos periódico? En realidad no creo que es saludable y también es que no creo que es muy práctico. O sea, que honestamente no creo que te lleva a nada. Porque es que pues piensa que tú inviertes en cualquier cosa, ¿verdad? Pensemos que es un negocio privado. Tú no estás todos los días viendo, ¿verdad? Yo creo que tienes que enfocarte en el proceso y los resultados van a, ¿verdad? Si tú tienes un fast food y tú estás viendo las ventas todos los días y monitoreando las ventas todos los días, lo puedes hacer, pero en realidad si te enfocas en el proceso de tener, ¿verdad? De tener buen servicio, de tener buenos alimentos, buenos empleados, pues las ventas they're gonna take care of themselves, ¿no? Así que yo creo que es más productivo enfocarse en el proceso y sí, con cierta regularidad, pues ver qué es lo que está pasando. No sé si existe alguna regla básica que se le aconseja a las personas de tener, ¿verdad? Más liquidez. No sé, pues todo el mundo, ¿verdad? Hay gente que quiere invertir casi todo el dinero que ahorra. Hay gente que no tendría esa madurez emocional como para estar tan expuesto, ¿verdad? Y tener todo eso, como tú mencionamos, algo que puede bajar 20% de un día para otro. No sé si hay alguna regla que tú recomiendas de que tengan como un dinero en el banco ahorrado. Sí, es bastante común que, ¿verdad? Que uno calcule cuántos son los gastos recurrentes que uno tiene y entonces por lo menos tener 6 meses primero
¿verdad? En el banco, pero hay gente que, de nuevo, y es que viene el trabajo de uno entender y el trabajo del cliente o la persona, entenderse ellos mismos. Hay gente que en realidad dicen, no, es que yo, en realidad yo para estar como necesito tener un año. Hay gente que dice, no, yo en verdad con 3 meses estoy, y en realidad lo están, o sea, están tranquilos, están, hay gente que prefiere tener 3 años, pero como regla general pues se usa 6 meses. Y ahorro, imagino, no sé si hay un por ciento que recomienda. Tú dices de cuánto ahorrar de lo que ingresa. Sí. Sí, eso pues, lo mismo, depende de las circunstancias de lo que, de la persona y la etapa que está. Es que a veces me parece como medio insensible, a lo mejor, pues yo pues decirte aquí, pues alguien debe ahorrar 15%, pues, ¿verdad? Yo me acuerdo de las maestras mías, la Julio C. y eso eran bienes y se me hace bien difícil, ¿verdad? Como que decir, bueno, deben ahorrar tanto, pues son circunstancias bien distintas, ¿verdad? Para las personas. O sea, es mucho más fácil ahorrar cuando tienes un ingreso bien alto, claro, que decirle a alguien, un bombero que se gana unos $25,000, bueno, deberías ahorrar, ¿con qué vivo? Tú sabes. Así que dejando eso al lado, pues sí, ahorrar lo máximo que uno pueda, pero reconociendo que, ¿verdad? Que hay ciertas injusticias en eso. Oye, y menciono esto nada más porque, de nuevo, parezco una máquina, ¿verdad? Como una grabadora, pero en el libro él también menciona que uno debería mirar las inversiones un poco, ¿verdad? Con la volatilidad, mirarlo como un peaje, como eso es parte de, ¿verdad? Sí, mira, bueno, eso es súper buen comentario. Yo lo veo así, o sea, por ejemplo, tú no quieres tener volatilidad, pues tú puedes ir al banco, depositas, estás asegurado hasta $250,000, ¿verdad? Por el FDIC. El banco, pues ¿verdad? Históricamente, el banco, la cooperativa, ¿verdad? La institución financiera, pues te pagan un rate que históricamente es mucho más bajo de si lo inviertes. Un mercado, ¿verdad? Un portfolio diversificado líquido, como lo que hemos estado hablando. ¿Cuál es el trade-off, verdad? Hay un refrán en finanzas que en inglés se dice, ¿verdad? There's nothing like a free lunch. ¿Verdad? No hay almuerzo gratis. Algo estás entregando para que te paguen más. ¿Qué estás entregando? Pues el mal rato asociado a la volatilidad. Poner el dinero en el banco, tienes $1,000 y tú los ves así estables todos los días. El banco dice $1,000 y un poquito más de los intereses. ¿Verdad? Lo inviertes y si dejas llevar por lo que ha pasado, ¿verdad? Históricamente, pues ese dinero pues le va a ir mejor que si lo pones en el banco. De ahí, por cierto, otro layer adicional es que si tienes el dinero invertido de manera privada, asumamos de nuevo un fast food, pues hay gente que dice, bueno, pero es que eso me deja más que lo que deja históricamente un portfolio diversificado. Hace sentido porque es un negocio que no es líquido, ¿verdad? Un negocio que es en una industria, normalmente en un sitio geográfico, o sea que por lo tanto tiene más riesgo. Así que, ¿verdad? Más básico, tienes el cash que va bien poco, tienes la estabilidad, tienes cero estrés básicamente. Hay otras complicaciones como la inflación, pero después tienes un portfolio diversificado que el peaje o el costo, ¿verdad? Que está asumiendo principalmente es la volatilidad que viene asociada, y después tienes, ¿verdad? Un negocio privado que debería rendir aún más, pero con el costo de que no es líquido y de que es una apuesta normalmente específica a una industria en un área geográfica. ¿Tienes algún ¿verdad? Porque en el libro mencionan mucho las inversiones de tipo como de la entidad financiera de Vanguard, que son como estos fondos mutuos que invierten al mercado, ¿verdad? A acciones que básicamente simulan los SP500, que son estos marcadores de finanzas que te dicen, ¿verdad?, cuáles son las mejores 500 compañías según sus valores y eso. Y hay gente que aconseja invertir en ese tipo de cosas y lo dejas ahí 30 años y que permitas que la matemática, el compounding, te haga el trabajo difícil por ti. ¿Eso es algo que tú simpatizas con esa estrategia? ¿O eso? Sí, no, o sea, voy a tratar de clarificar un poco a lo mejor lo que comentaste. O sea, hay vehículos de inversión que se le llaman como pasivos, que lo que hacen es que replican un índice de referencia como el S&P 500, y sí, me parece que eso es algo, ¿verdad? Atractivo, que es parte de un portfolio. El tema es simplemente pues uno lo deja ahí y que dejarlo pasar
no simpatizo tanto con eso y tiene que ver con lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Que es que la vida de uno cambia. Pues, pues yo hace, qué sé yo, hace 4 años tenía 2 hijos, ahora tengo 3. La vida cambió, entonces pues gran parte del trabajo de uno es como uno atempera el portfolio, lo que está pasando en la vida de uno. Pues a lo mejor, ¿verdad? Tengo que hacer ahora un planning para college adicional, ya el mayor ya está más cerca de college, o sea, la vida pasa, y mientras la vida pasa, pues hay que hacer ajustes. O sea, que yo le veo valor, pero no creo igual que no creo en verlo todos los días o que uno tenga que reaccionar todos los días a lo que está pasando en el mercado, tampoco creo que es tan sencillo como, bueno, hice esto aquí, lo dejé aquí, no lo vuelvo a aquí porque, y de nuevo, tiene que ver más no con lo que pasa en el mercado, tiene que ver más con lo que pasa en la vida de la gente. ¿Cómo tú definirías qué hace un buen inversionista, en tu opinión? Mira, yo te diría varias cosas, ¿verdad? Primero, un grado de la palabra que va a venir, balance. Y balance a lo que me refiero, tienes que tener como humildad en reconocer, ¿verdad? Las limitaciones, en cuando te va bien no creerte que es que tú eres un genio, que tienes una capacidad particular de predecir cosas que en realidad no puedes predecir. Y no porque tú no leas, no te eduques, no, es que simplemente lo que te decía ahorita es bien difícil para el ser humano reconocer que vive en un mundo que es incierto. Yo creo que hay mucha gente que eso se le hace como difícil y aceptarlo, internalizarlo y creen que la pegaron una vez y la pueden pegar. Entonces, mira, un ejemplo bien sencillo. Si nos paramos aquí, tú y yo digo que el mercado va a subir y tú dices que va a bajar, nosotros va a estar bien y va a lucir como, realmente como una superestrella. Nostradamus, así. Exactamente. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Y hay gente que con eso como que se confunde, ¿verdad? Nos vemos de aquí un año y si la pegaste tú, pues tú eres un genio, yo no sé nada de lo que estoy hablando. Y en realidad, el reto es, ¿verdad? Como tú consigues una persona que consistentemente pues tiene la habilidad de predecir todas las variables que van a pasar en el mundo y ajustarse antes de ellas, y eso pues, ¿verdad? Yo no lo he encontrado. ¿Verdad? Y lo que he encontrado es tú tener la humildad de empezar reconociendo que no tienes control de esas cosas, y reconociendo que no tienes control de esas cosas, cómo tú te organizas. Y para mí, pues ahí es que llego al tema de la diversificación. Si yo soy humilde y reconozco que yo no sé, ¿sabes? Que yo no puedo pronosticar consistentemente con un 100% de certeza lo que va a pasar, pues yo tengo que, ¿verdad? Que mitigar el riesgo lo más posible, que es a través de la diversificación. Y tú dices eso y me río porque es que hay mucha gente que se ha enamorado de querer ser traders, ¿verdad? Y está matemáticamente probado que tradear es bien difícil. La mayoría de la gente que tradea no le gana al promedio del S&P 500 en el mercado. O sea, no sé cuál es la estadística exacta, pero es la gran mayoría. Y hay gente bien inteligente en Wall Street que levanta un capital de gente bien educada que apuesta a la competencia de la gente que organiza esos fondos y pierden chavos como quiera. O sea, sí, y como te digo, ¿verdad? Yo tengo o sea, para mí de nuevo es importante que la gente sepa, ¿verdad? Ese tema de cómo uno debe reconocer que uno está en un mundo incierto y que no es tan sencillo como, ¿verdad? Como me leí un libro o cambio mi actitud. Y más que nada, pues por la gente que, como te decía, están en una posición más frágil económicamente, y de momento ven que alguien les dice, no, pues esto es fácil, coge un curso y puedes ganar dinero, y el mercado de tal cosa está abierto 24 horas, o puedes ganar las 24 horas, bueno, puedes ganar, pero puedes perder también. Y entonces, pues me incomoda en realidad dos cosas. Primero, porque obvio en la parte de que puedes perder también, y más que nada, pues me incomoda que la manera en que lo proyectan, pues como que, bueno, esto es sencillo, si no lo estás haciendo, eres pues, un morón. estás atrás, y pues, como te decía ahorita, mucha gente que está struggling financieramente, como mencionaste tú con el estudio que comentaste. Ahora, ¿verdad? Ha ocurrido mucha más inflación, o sea, que piensa el efecto que eso tiene en gente que vive cheque a cheque, que ahorita no lo comentamos. Y yo creo que es importante que la gente sepa que esto es igual que cuando alguien te dice que hay una dieta de esas milagrosas, ¿verdad? Piensa en la analogía siempre con el tema de la salud. Cuando alguien te dice que hay una dieta milagrosa, realmente no existe, porque existe comer saludable por mucho tiempo, ¿verdad? No en un día, hacer ejercicio por mucho tiempo y tú ves los resultados. Pues acá es lo mismo.
Sí, o sea, yo... la narrativa de ser alguien que va from broke to private jets y nunca son cosas, ¿verdad? Son cosas que uno las ve y no las cree mucho. Pero, Sí, no resonate. oye, estamos entrando ya a la última parte de la entrevista. Te voy a hacer varias preguntitas para tratar de jugar un ping pong como para saber un poco más de ti. ¿Tienes algún libro que tú, ¿verdad? ¿Algún libro favorito que tengas que recomiendas mucho o algo que has leído reciente que quieres, ¿verdad?, recomendar? Sí, mira, hay un libro que me gusta mucho que se llama The Wisdom of Our Fathers. Y el libro, la razón por la que me gusta es porque esta persona que fue conductora de Meet the Press se llama Tim Russert. Su papá fallece y él escribe un libro sobre su padre. De hecho, ese libro nunca me lo leí. El que me leí es que cuando él escribe ese libro, mucha gente le trajo muchos recuerdos de su papá y le empezaba a enviar notas. Como si tú le dices, oye, leí el libro y me acordé que mi papá hizo tal cosa por mí. Y entonces él recopiló todas esas cartas que recibió y las hizo un libro. Y la parte que me resulta interesante es que obviamente pues, el libro no está escrito por un autor famoso ni nada, está escrito por gente como tú, como yo, que compartieron cuáles eran las historias, ¿verdad?, que se acordaban de su papá y él las organizó como por temas, ¿verdad? Honor, respeto, deporte. Y entonces pues nada, lo mismo, lo encontré como genuino y es algo que de vez en cuando pues me gusta retomar. Súper. Te iba a preguntar, para alguien, y quizás esto no es tan ping pong, pero para alguien como el perfil mío, por ejemplo, si quieres me puedo usar de ejemplo, que 33, 34 años, quizás tenga un nene, dos nenes, está casado, quizás está soltero. ¿Hay algo que debería de estar preocupado de que él tenga, ¿verdad?, algún tema que debería de haber como atendido a nivel de planificación? Sí, hay varios que no los trajo yo, pero te los comento. Te diría el tema de planificación sucesoral, que quiero decir, pues por ejemplo, testamento. Aun cuando uno es joven, creo que amerita y vale la pena empezar a hacerlo. Yo llevo dos, porque el Código Civil cambió recientemente, así que había hecho uno y entonces después del 2019 pues lo actualizamos. Ese, ¿verdad?, de las cosas que yo te diría que es bastante importante, que mucha gente deja desatendida. Te diría el tema de empezar a ahorrar en la medida que se pueda y de nuevo, mejor empezar con poco, ir aumentando poquito a poco a no empezar. Igual que con el tema de los ejercicios, mejor hacer un poquito a no hacer nada y después tú vas, ¿verdad?, construyendo sobre eso. ¿Tú ves la renta como algo negativo? Porque yo sé que a veces hay un tema controversial de que la renta está botando dinero. No necesariamente, yo creo que eso, yo por lo menos lo percibo como un tema generacional. Y lo que quiero decir con eso, tú le preguntas a alguien a lo mejor de hace 2 generaciones y ¿verdad?, y el activo principal, y había un tema de, o sea, si tienes una casa, pues nadie te puede sacar de ahí nunca, etcétera. Y puedo entender porque hay gente que se sienta así, ¿no? Pero no creo necesariamente que hay gente que creo que le funciona bien el tema de la renta y les da flexibilidad, a lo mejor se quieren mudar a otro sitio. No lo veo como algo tan, no lo veo como que necesariamente algo malo. ¿Qué consejo tú te darías a ti si conocieras a ese caquito de 22 años que sabes ahora que definitivamente esta persona no sabía y hubiese querido que supiera? Mira, yo te diría que aunque a lo mejor lo hemos discutido en la entrevista, yo diría que aunque tenía una idea, definitivamente no lo he entendido como lo entiendo ahora, y es el tema de la desigualdad de las oportunidades en las personas. O sea, yo me pensaba, yendo exactamente al ejemplo que diste, pues ¿verdad?, yo no estudié en un super colegio, elemental estudié en escuela pública, fui a la Yupi, ¿verdad?, y a pulmón, a cantazo, ¿verdad?, hice, qué sé yo, de práctica 4000 escoges de estos del CPA, de nuevo hice básicamente lo mismo para el otro examen, y yo pensaba en gran medida, en algún momento que, ¿verdad?, como que si yo pude echar para adelante, ¿verdad?, de alguna manera, pues que todo el mundo podía. Y no fue hasta que fui a esa actividad que te comenté en nuestra escuela que como que entendí, que dije, mano, pues yo no tuve limitación alguna, yo lo tuve todo, ¿verdad? Y cuando digo que lo tuve todo es por algo súper sencillo, es que mi mamá estaba pendiente a mí.
Entonces, Sí, que uno ¿verdad? es Eso uno lo toma como que como un given. como un given, pero no es un given. Ayer casualmente se lo decía el nene, ¿verdad? El mayor, que empezamos clases, estamos ayudándolo con algo, entonces, ¿sabes? Está en esa edad también que yo lo entiendo, quiere su espacio y reclamar, y yo le digo, brother, ¿sabes? Te estamos dando tu espacio para que tú lo hagas, pero tienes suerte de que, ¿verdad? De que uno está ahí para tratar de apoyarte. No todo el mundo tiene eso. Y eso, pues, como te digo, aunque tenía algún grado de sensibilidad con el tema, pero la magnitud, ¿verdad? De eso, pues lo vine a entender como relativamente tarde. Y estoy, ¿verdad? Pues, obviamente, como habrás visto, estoy bastante convencido de eso. ¿Qué tú crees que sería una o dos destrezas que todo... Puede ser consultor financiero, puede ser como un profesional que son algo que es un must hoy día? Mira, yo te diría dos cosas. La primera, empatía. Yo te diría que eso es algo que yo me he dado cuenta que es como un difference maker. Cuando yo hablo con gente que trabaja conmigo, estamos preparando por una reunión, ¿verdad? Casi siempre lo que le digo, piensa que amar a tu mamá. Ya, o sea, no hay que romperse mucho la cabeza. Piensa que amar a tu mamá. Estoy asumiendo, ¿verdad?, que te vas bien con tu mamá, pero piensa que la vamos a atender a ella como que tú crees, o sea, que tú crees que ella apreciaría, para que entienda los términos, dónde la vemos, a qué hora la vemos, o sea, ese tipo de cosas. Y eso nace de la empatía, de tú poder ponerte en la situación de la otra persona. Y el otro tema, te diría, pues las destrezas de comunicación creo que son bien relevantes. ¿Tiene el peor consejo que te dieron? Wow, el consejo que me dieron, pues quizás ese de que estudiara finanzas en vez de mercadeo. No, broma. Me dieron el buen consejo de manera a lo mejor así como media curvia, pero me dieron un buen consejo. Peor consejo que me dieron, te puedo decir más que nada, cuando nosotros nos movimos de firma, me acuerdo que me encontré a alguien y como que eso es lo peor que pudieron haber hecho, etcétera. Cuando fuiste de UBS a Merrill Lynch, ¿verdad? Cuando hice el cambio, y más que nada, pues en realidad pienso que era, o sea, como que no era ni el lugar ni el momento, y eso pues, como que nunca entendí cuál era La necesidad. la necesidad exactamente. ¿Cuánto tiempo llevas ya en Merrill? Yo creo que 12 años. Hay gente que se equivoca. ¿Algún cliente que te haya llegado que te sorprendiera? Porque obviamente a la magnitud de quién es o quién era, pueden escoger cualquier otro consultor o pueden asesorarse con gente ¿verdad? en otras jurisdicciones, pero te escogieron a ti y al equipo de ustedes acá en Puerto Rico. Pues sí, o sea, afortunadamente eso nos ha pasado, ¿verdad? En algunas ocasiones, y la realidad es que ¿verdad? Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con entidades gigantescas en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Hemos trabajado con empresarios en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, doctores. Recientemente hemos empezado a trabajar con algunos artistas que han tenido un éxito, ¿verdad? Pues como cualquiera que lea aquí, ¿verdad?, esté enterado de lo que está pasando en la industria de la música con el género urbano. Y en realidad yo lo que agradezco de eso es que algo que siempre he tenido bien presente, por lo que te comentaba, de que estoy en la universidad aquí, y a lo mejor también por mis interacciones con Kenneth y gente relacionada, es que para mí es bien importante nunca creerme que soy, ¿verdad?, mejor que otra gente, pero de igual manera, ¿verdad?, para mí hay un tema ahí de tampoco creerme que soy peor que nadie, ¿no? Y ahí viene la palabra del balance que te decía ahorita, ¿verdad? No, tienes que tener un grado de humildad, pero también tienes que tener un grado de orgullo en lo que tú haces. Y algo que yo puedo resentir es cuando alguien dice, pues, no, pues para buscar un buen doctor tienes que irte de aquí de Puerto Rico, pues, como si aquí no hubiesen, ¿verdad?, doctores buenos. De la misma manera, bueno, para buscar a un profesional de finanzas tienes que salir de aquí. Pues esa parte yo la resiento, pero en verdad simplemente no lo creo así. De la misma manera, pues agradezco sobremanera cuando tú tienes a alguien que, ¿verdad?, que se hizo aquí, se crió aquí, se desenvolvió aquí, empezó su éxito aquí, de momento despuntó a nivel mundial, y de momento dice, bueno, pero igual que yo soy de ahí, me crié allí, y soy ¿verdad?, un duro en mi campo. De la misma manera, pues tiene que haber alguien allí en el tema de finanzas
que está matando la liga y tiene que haber ¿verdad? Alguien que está haciendo podcast ahí, que está matando la liga y tiene que haber alguien que hace video ahí que mata la liga. No hay que ir a New York, Londres, Tokio. Y no es que uno se crea mejor, pero definitivamente creo que es bien importante y creo que es un mensaje importante, como te digo, yo tengo hijos y cuando no está míos y que no son míos, yo creo que es importante que ellos tengan la seguridad de sentirse que no son menos que nadie. Así que pues... Bueno, es que Puerto Rico, ¿cómo es? Robándome de esa frase, Puerto Rico está brutal, ¿no? Así que yo creo que hay que reconocer que el talento de aquí es bien bueno y somos famosos ahora por la música, pero es lo que tú dices. Yo creo que ese talento en distintas industrias, hay puertorriqueños en la NASA, hay puertorriqueños haciendo cosas grandes en distintas partes del mundo que da a tu punto de que no necesitas tener que irte para afuera para encontrar ese talento. De acuerdo. Y te felicito también porque vi que saliste reconocido en la revista, ¿verdad? De Barron, que es quien evalúa, ¿verdad? Los grupos de consultoría financiera que te vi reseñado en Gracias. El grupo, la revista. Los últimos 4 años, afortunadamente 3 años hemos sido reconocidos y de nuevo, en realidad, ¿verdad? Para serte 100% honesto, no es como que por eso nos llega un cliente. O sea, no es un marketing thing o strategy. Sí, no un lead. En realidad no, pero para mí es importante porque comunica un poco, o sea, la gente como que se sorprende. Como, caramba, en realidad es de Puerto Rico, o sea, están ustedes al mismo nivel que alguien de Estados Unidos. Pasaba con el CPA también, no sé si te pasó. Como, usted coge el mismo CPA que se coge en Estados Unidos. Sí, entonces la gente le sorprende, entonces pues, para mí, ¿verdad? Eso, el valor que tiene es que de momento la gente se siente, ¿verdad? Validada, la comunidad se siente validada de que, adiós, mira, sí, esta gente está en el mismo nivel, como te digo, no mejor necesariamente, pero definitivamente pues tampoco peor. Y para mí eso es un buen mensaje, ¿verdad? Para la comunidad y para la gente, ¿verdad? Más joven. Sí. ¿Qué es lo más que te has llevado de tu esposa? Lo más que te gusta de tu esposa. Lo más que me gusta de mi esposa es que es súper genuina y es súper buena persona. Y pues llevamos ya 20 años casados. Así que. 20 años casados, pues. Yo llevo 6 meses. Pues, Héctor, ¿cuál es, esta pregunta se la hago a todo el mundo, ¿cuál para ti es la definición del éxito? El balance, esa es la palabra que yo siempre toco con mis hijos. Cada vez que estamos hablando de alguna situación, te diría la palabra balance. ¿Verdad? Cuando uno come, balance; cuando hace ejercicio, balance; cuando uno invierte, balance. El tema, ¿verdad? Cómo tú te divides tú como persona entre tu rol de esposo, de padre, de profesional, de la comunidad. ¿Verdad? Requiere un balance. Pues en realidad no quieres dejar desatendido cuánto tiempo le dedicas a leer, cuánto tiempo le dedicas a hacer ejercicio. Sí, y eso, cada vez que hablo con los niños, ¿verdad? Que te me pasa mucho trabajo yo, ¿verdad? Mirándome yo primero, pues la palabra que siempre llego es esa balanza. Así que si uno tiene una vida balanceada, pues eso es lo que yo admiro mucho en la gente y lo que aspiro. Y que es difícil porque es un reto también, o sea, yo creo que, porque a mí, y esto nada más para abundar, porque me resuena lo que tú dices, es que hay veces que uno trata de ser súper balanceado, pero en distintas etapas de tu vida te toca quizás estar un poco más involucrado en el trabajo, o ahora, ¿verdad? Tus nenes te necesitan más porque están en una etapa que tienen que tomar decisiones bien importantes, ¿verdad? O caramba, hay veces que tu esposa está teniendo una situación difícil y tú tienes que dedicarle más tiempo. O sea, que la vida, a pesar de que yo creo que uno aspira a ese balance, yo creo que también uno tiene que ser justo con uno mismo y saber que no, si te toca ese momento que no estás equilibrado, o sea, que tú es parte de esa lucha, ¿verdad? Porque es como aspiracional. El mundo es incierto, lo que decía ahorita. Entonces, dentro de esa incertidumbre, pues las cosas van cambiando y para mí, de acuerdo, o sea, el tema de balance no es que vas a estar, pero es precisamente reconocer, bueno, he dedicado mucho tiempo a leer, pero está chévere, pero tengo que también dedicarme un poco al ejercicio. Pues no puedo dedicarle siempre. Entonces, como uno va a eso, calibrando. Héctor, ¿y hay algún anuncio, algo que quieras compartir a la gente?
la red social si quieres que... No tenemos red social. Quiero simplemente pues, agradecerte por el espacio y felicitarte, ¿verdad? Mucha de la gente que has entrevistado son gente que yo aprecio, admiro y quiero y creo que es tremendo espacio, ¿verdad? Para que la gente se entere de cosas también que están pasando de deportista profesional, pero también en la comunidad. Así que súper agradecido por la oportunidad. Pues gracias por estar aquí y espero que nos veamos fuera de aquí para cuando tenga ¿cómo se llama? Mi plan de sucesión, te envío un mensaje para que va a celebrar. Muy bien, gracias.